a las y los maestros. ¿Qué significa esto para las maestras y los maestros que ya no tienen la oportunidad de enseñar, puesto que no todos los maestros fueron optados para poder impartir clases a través de las modalidades de Internet, de radio y de televisión? ¿Y qué significa también esto para la demanda que había de maestros y por maestros en México? Y la última pregunta que tengo inicial es, ¿cuáles van a ser los cambios de la estructura en la cual nosotros enseñamos en México? Es decir, ¿cuáles van a ser los cambios sustanciales que van a generar esta pandemia, que van a prolongarse más allá de la pandemia, que van a afectar nuestra manera de enseñar? Aliento yo a la audiencia a también formular sus propias preguntas, puesto que también vamos a tener una sección al final de preguntas y respuestas, donde las y los honorables invitados van a responder ciertas preguntas. Antes de pasar con las y los ponentes, nos gustaría agradecer el apoyo brindado por el doctor Fernando Nieto, quien es el coordinador de las licenciaturas del Centro de Estudios Internacionales, del doctor Jean-François Proudhon, quien es el director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y a las coordinaciones de video digital, eventos especiales y publicaciones, puesto que sin su ayuda, este seminario hubiera sido imposible de llevar a cabo. Cedo ahora la palabra a Cintia Quacitl, la moderadora del seminario. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias por tu bienvenida y por este pequeño discurso. Me presento, yo seré su moderadora, mi nombre es Cintia Quacitl y pues bienvenidos. La mesa con la que contamos para nuestro 22º seminario titulado Estamos lejos de aprender, la educación pública a distancia, está integrada por Marcos Bucio Mújica. Él es egresado en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública con especialidad en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Occidente. Además, de entre los cargos públicos que ha ejercido, se encuentra el de subsecretario de Educación Básica, en la Secretaría de Educación Pública, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, embajador cónsul general de México en El Paso, Texas, el cual recibió el primer lugar de protección a migrantes de todos los consulados y embajadas de México en el mundo y el primer lugar de doble nacionalidad. Oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Coordinador de asesores del gobernador constitucional del estado de Coahuila, coordinador general de delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, diputado federal y presidente de la Comisión de Agricultura y secretario de la Comisión de Hacienda en la 57ª legislatura del Congreso de la Unión. Director general de Talleres Gráficos de la Nación, responsable de la impresión del Diario Oficial de la Federación y de documentación electoral, coordinador general de Participación Social en la Secretaría de Educación Pública, secretario particular del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, secretario auxiliar del Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, asesor del Subsecretario de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas. Además, ha sido profesor universitario de las cátedras de Ciencia Política y Psicología Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista y comentarista en medios de comunicación sobre procesos electorales y campañas presidenciales en Estados Unidos y Latinoamérica. Ha escrito diversos artículos en medios de comunicación y además ha sido comentarista en Radio Fórmula. De entre sus libros publicados se encuentra La Segunda Alternancia, Diferencias Estratégicas en la Campaña Presidencial 2012 del 2018, Suma de Restas, Diferencias Estratégicas en la Campaña de Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador del 2007, Dos Visiones para el Triunfo, Análisis de Estrategias en las campañas de Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida Ochoa del 2005, y Régimen Actual y la Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1999. De entre las condecoraciones que ha recibido se encuentran las llaves de la ciudad de El Paso, Texas, entregadas por el alcalde de la ciudad en el 2018, entrega de la bandera del estado de Texas como reconocimiento a la promoción binacional México-Estados Unidos, frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el juez del condado de El Paso, Texas, en el 2018, y las llaves de la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, entregadas por el alcalde de la ciudad en el año 2018. Muchas gracias por su presencia. También entre la mesa se encuentra Eugenia Garduño. Eugenia Garduño es doctora y maestra en educación por la Universidad de Harvard y licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como secretaria académica en el CREFAL, como directora del Centro de la OCDE en México para América Latina, como coordinadora general de Aprende.mx en la SEP y como asesora en la UPN y el ILCE.
Ha sido también catedrática en universidades de Estados Unidos y México. En la Universidad de Texas, Arlington, fue instructora de los cursos The Neuroscience of Typical and Atypical Development of Mathematical and Reasoning Ability y Building Online and Hybrid Experiences. Sus actividades en investigación se han centrado en el uso de nuevas tecnologías en educación y en especial la evaluación de programas curriculares en matemáticas por medio de tabletas en preescolar y en ciencias, utilizando ambientes virtuales multiusuario en secundaria. Es cofundadora de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y actualmente labora como consultora educativa independiente. Bienvenida. También contamos con Claudia Limón Aguirre. Ella es docente de educación secundaria y medio superior en el sistema público de las asignaturas de ciencias, biología y química en Zapopan, Jalisco. Es asesora de estudiantes para concursos y festivales de conocimientos de ciencias en educación secundaria y la unidad medio superior tecnológica, industrial y de servicios, de los cuales sus estudiantes obtuvieron del 2017 al 2019 los primeros 3 lugares en el concurso estatal y nacional de prototipos. Es maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara, exbecaria de posgrado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha estudiado la relación entre la exposición a contaminantes con la conducta infantil y aprendizaje de los niños en la zona metropolitana de Guadalajara, exponiendo sus trabajos en la Conference of International Society for Environmental Epidemiology en Basilea, Suiza, en el 2013. Obtuvo la categoría de destacado con la máxima puntuación en la evaluación de desempeño docente en Jalisco para la asignatura de biología a nivel secundaria y medio superior, y recientemente, como integrante del colectivo Observatorio Docente, ha escrito artículos como La reforma educativa y su efecto cobra y Los maestros frente al COVID-19 para la revista Nexos. Bienvenida. Finalmente, contamos también con la presencia de Manuel Gilantón. Él es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en 1995. Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, 1986. Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana en 1982. Entre 1981 y 2010 fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en la Unidad Azcapotzalco como en Iztapalapa. A partir de 2010 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación incluyen Sociología de la Educación, Actores, Procesos y Estructuras de la Educación Superior, Epistemología de las Ciencias Sociales y Metodología de la Investigación Social. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por su disposición a participar en nuestro evento. Ahora les informo que el seminario se divide en 3 secciones. En la primera sección contarán con unos minutos para exponer su análisis del tema. Yo les indicaré cuando les queden 2 minutos y cuando termine su tiempo. En la segunda parte, nuestro panel contará con 5 minutos para externar sus opiniones y comentarios respecto a lo expuesto en la sección anterior. Y la última parte será de preguntas por parte de nuestra audiencia, que durará un total de 30 minutos. El evento tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 10 minutos. Ahora, comenzando con la primera parte, le cedo la palabra al subsecretario de Educación Básica, licenciado Marcos Bucio. Yo le indico cuando su tiempo esté por terminar. Sí, muchas gracias, Cintia. ¿Qué tiempo cuento? Cuenta con 20 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pues un saludo a Manuel Gilantón, saludos afectuosos a Eugenia Garduño, a Claudia Limón, obviamente a Silvia Guirguli, agradecerle a ella y al Colegio de México, a los académicos, el material educativo que nos están apoyando para Aprende en Casa. Hemos tenido varias reuniones con Silvia, estamos descubriendo el diccionario, las cápsulas de diccionario de español en México, las cápsulas de la historia mínima de México, MOOC de alfabetización inicial para combatir el rezago después del COVID. Y en realidad esta oportunidad que tengo, Cintia, y a los organizadores del seminario, y educación socioemocional. La que sigue, por favor. Como vemos aquí, los libros de texto gratuito para las asignaturas son 167 millones de libros de texto gratuito, y esto incluye 10 millones de libros de lo que son valores para preescolar, 20 millones de libros de formación cívica y ética que expliqué, también 32 libros regionales que representan a un total de 2
millones y medio de libros. Por primera vez estamos también incorporando valores contenidos regionales por cada estado de la República. En Aprende en Casa, por cierto, en televisión, tenemos de 3 a 4 todos los días, Aprender a Amar a México, y cada estado de la República nos manda su contenido, es decir, hoy pasa Colima, ellos lo hacen, ellos acercan, y se trata de que todos los que nos vean desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas hasta Ciudad Juárez, vean cómo es Colima o cómo es Nayarit y aprendamos a amar a México. En la parte de curricular, que es la que sigue, destaco el eje transversal de formación académica, que tiene que ver con la formación cívica y ética, y el desarrollo que tiene que ver con... no me detengo, me pasaría al segundo desafío estructural, que es el abandono escolar, y responde a situaciones muy diversas en cada ciclo educativo. Se centra en educación secundaria y ha venido disminuyendo, como lo vimos en la gráfica. La clave es contar con información oportuna de los estudiantes. Aquí se observa el abandono en educación secundaria, no sé qué sucedió en 16 y 17, habría que investigarlo, a lo mejor Manuel sabe. Subió a 5.3 y hoy bajó a 4.3 en el ciclo escolar pasado, pero en el año, como se observa, de inicio de la gráfica, que es el 2012-2013, estaba en 5.1. Ahora el reto del COVID pues es justamente que ante la situación económica evitemos esta circunstancia. Reforzar la colaboración Federación-Estados para contar con información oportuna nos va a permitir disminuir el abandono escolar, tener un sistema de monitoreo estadístico que ya terminamos con UNICEF, que vamos a identificar estadísticamente posibles focos rojos de estudiantes que no regresan al ciclo escolar. Justamente lo que vamos a ver con los gobernadores a las 5 de la tarde es un esquema justamente de ver quién no regresó a clases en esas zonas marginadas o rurales y ir por ellos a preguntar. Tenemos nombre, domicilio, si es necesario darles una beca, si sufrieron algún problema, apoyarlos. El control escolar, agilizar los reportes para conformar la información de alumnos, permitirá identificar puntualmente el estudiante, y el sistema de alerta temprano, que es el trabajo que se alcance en consejos técnicos escolares y que debe señalar como parte de sus prioridades abatir el rezago y abandono escolar y con ello establecer estrategias de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. El tercer desafío es la gobernanza educativa. Se inició desde 2019 el reforzamiento de los 230,000 consejos técnicos escolares. En cada escuela de básica tenemos un consejo técnico escolar que preside el director de cada escuela, y esto va para las escuelas privadas y públicas. De las 230,000, la misión del consejo técnico es mejorar el servicio educativo que presta la escuela, enfocando su actividad al máximo logro de los aprendizajes de todas y todos los alumnos. Y vamos a tener una guía. Bueno, tuvimos ya una guía de consejo técnico escolar extraordinario para orientar a todos los maestros y maestras a estudiar a distancia. Como lo vamos a ver, es increíble la respuesta que ha habido de maestras y maestros al conectarse 1.200.000, por ejemplo, en capacitación. El cuarto es la infraestructura. ¿Recuerdas, Manuel, por ejemplo, en la FIL, cuando conversamos sobre la escuela es nuestra, y había dudas de cuánto podríamos lograr en un año? Ya no se hizo la FIL este año, no sé si se va a hacer digital, pero tenemos un café tú y yo pendientes. Llegamos a 50,582 escuelas por un monto de casi 10,000 millones de pesos, que se les han puesto baños. Hemos atendido la necesidad de agua potable. El 28% de escuelas sin agua potable en el ciclo escolar, atendimos este requerimiento, y ahora solo 12% de planteles carecen de agua. Obviamente estamos viendo que tengan tinacos, con donaciones de UNICEF, que tengan agua, que tengan jabón, todas las medidas sanitarias. Hay una guía sanitaria muy poderosa para el regreso a clases presencial que hicimos con la Secretaría de Salud. Y las escuelas de tiempo completo, que es fundamental. Son 27,063 escuelas, 3.5 millones de alumnas y alumnos, y ampliamos, que se amplía el horario y se les da alimentos, y que por Banco Mundial y UNICEF están bien valorados. El sexto desafío es la educación inicial. Incorporamos en la Ley General de Educación, en mayo del año pasado, de 0 a 3 años de educación inicial. Hoy tuvimos con el Banco Mundial en la mañana una reunión muy temprana en Washington, en donde presentamos la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia de 0 a 3 años,
y de 3 a 5 años, 11 meses, en donde hemos sacado materiales por primera vez también, en donde los neurólogos de Harvard lo que sugieren del desarrollo del cerebro, tenemos que atenderlo con prioridad. Desafíos derivados de la academia, del COVID, de la pandemia, es importante hacer hincapié. Me dicen que llevo 17 minutos. Me avisas, por favor. Aquí es importante hacer hincapié en que la Secretaría de Educación Pública tuvimos una reacción inmediata. Suministramos los libros de texto. La que sigue, por favor. Tuvimos un fortalecimiento de la capacitación. Tuvimos una encuesta, por ejemplo, de los resultados, el 99% en una encuesta, 366,000 figuras educativas, es decir, maestras y maestros lo concluyeron, 97 opinaron estar satisfechos, 96 manifestaron estar satisfechos con modalidad virtual, y esto está disponible para que lo puedan ver en una página, en aprendencasa.gov, hay una sección de maestros, ahí están las encuestas, son públicas. El desafío 3 es la brecha digital, la alianza con el sector telecomunicaciones, producción de más de 4,000 programas que vamos a hacer para televisión. Tuvimos que convertirnos ahora a estar en los sets de televisión con maestros seleccionados para que den la clase. Y repito, los maestros saben qué se está dando y en qué página del libro vamos. Nuestra desigualdad estructural ha evidenciado la fuerte brecha digital, sin embargo, se ha impulsado la educación a distancia como nunca lo hubiéramos imaginado. La que sigue, y termino. Estamos. 2 minutos. ¿Cuánto? 2 minutos. Esto es muy importante. Una plataforma educativa que estamos instrumentando, que tiene un alto avance tecnológico, que es una poderosa herramienta de apoyo para alumnos, docentes, directores, padres de familia, y van a estar interconectados con los programas educativos al día. La plataforma facilita la comunicación de manera interactiva entre profesores y alumnos, el seguimiento y la evaluación de los resultados efectivos por alumno. Esto seguramente lo tienen ustedes en el Colegio de México, pero aquí estamos hablando para maestras y maestros de primero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria. Y el docente va a poder administrar asistencias online y offline. Obviamente pueden ir en internet, cargarlo y regresar y hacerlo manualmente. Y esto es una enseñanza de esta pandemia. Finalmente, los desafíos de la pandemia, en la última página, que es la atención prioritaria a zonas vulnerables, en donde vamos a distribuir libros de CONAFE, lo están llevando a cada una de las escuelas, 700,000 cuadernos de trabajo, y el seguimiento de acciones para mejorar, y la evaluación. Nos vamos a evaluar, la última página y termino, que es justamente con métodos basados en lineamientos de CEPAL, de la UNESCO. Ya lo hicimos, nos evaluamos en Aprende en Casa, con OCDE, y con la UNESCO, y solo China y México tuvieron un sistema tan robusto de educación para zonas alejadas de televisión y radio. La que sigue, por favor. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Ahora le cedo la palabra al doctor Manuel Gil Antón. ¿No quiere que sea una de nuestras colegas para ir uno y uno? No quiero meterme en su organización. Si quiere, Cintia, entro y no hay bronca. No, como usted decida, nosotros lo habíamos programado para ser el segundo expositor, entonces, usted me diga. No, disculpe. No se preocupe. No quiero. Muchísimas gracias. Saludo mucho a Marco, a Claudia, a Eugenia, a ti, Cintia. Hay una en cuestiones de teoría de la ciencia, hay una frase que siempre es muy bonita porque ejemplifica mucho, que es que la escala de observación hace al fenómeno. Es decir, que el sitio desde donde ves el problema o de donde ves algo, la escala de observación te presenta una manera de ver las cosas, ¿no? Yo acabamos de ver la perspectiva muy respetable, muy ordenada. Yo agradezco a Marco todo lo que nos ha enseñado, pero es como cuando uno viene en un avión y ve la Ciudad de México, sobre todo de noche, se ve muy ordenadita, todo muy claro, pero conforme uno baja, conforme uno va descendiendo y sobre todo cuando uno
llega ya al nivel del metro aeropuerto, terminal aérea, la escala de observación donde uno está ya es un poco más diversa, ¿no? Entonces, a mí me parece que para hacer posible un diálogo hay que tener la capacidad de entender desde dónde está Marco, viendo el problema educativo y qué están haciendo. Y, digamos, mi posición es otra escala de observación. Y es otra escala de observación porque pues, no soy subsecretario de básica, afortunadamente para el país, ¿no? Soy profesor interesado en las cuestiones educativas. Entonces, un poco habiendo recibido las preguntas y en el contexto que nos ha hecho favor de poner Marco, una de las primeras preguntas que ustedes hacen, y además yo les agradezco mucho que me inviten, es ¿qué consecuencias tendrá para el aprendizaje el hecho de que la educación no pueda ser presencial y que pues tengamos que recurrir a modalidades distintas, ¿no? Bueno, yo creo que la consecuencia que todos sabemos es que perdemos la relación de socialización, del contacto con los otros, de aprender a los otros. Pero esto está imposibilitado por el COVID, porque volver anticipadamente a clase, los países que han hecho eso han tenido incrementos en la pandemia muy agudos, ¿no? Entonces a mí me parece que sería muy injusto pensar que la SEP, pudiendo decir volvamos a clase, dijo no, no es posible regresar a lo presencial. Y yo pienso, y lo pienso con mucha franqueza, que se buscó contar con la máxima cobertura posible. La máxima cobertura posible en el país, dada la desigualdad enorme, la inequidad brutal que tiene el sistema educativo, ¿no? Que es muy pareja a la desigualdad e inequidad social y que es muy pareja a la inequidad y desigualdad en servicios públicos de salud. Y lo que la pandemia levanta es que los señores que se fueron dejaron 320 hospitales perfectamente pagados, pero en obra negra. Entonces, con un sistema de salud deteriorado, échate el COVID. Del mismo modo, con la desigualdad social que tenemos con la mitad de la población antes de la pandemia, pobreza quizás ahora más, con 20 millones en pobreza extrema, pues también es muy difícil, por ejemplo, hacer un confinamiento total. Pues ¿de qué comen las personas? ¿No? Y por otro lado, pues también tenemos, y Marco nos lo muestra, porque si no fuese así, no tendría que haber especial atención para grupos vulnerables, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucha desigualdad en las condiciones educativas, tanto de infraestructura como de recursos al interior de la escuela, como del contexto social en donde la escuela está, que es muy importante para el efecto educativo. Entonces, digo, la pandemia nos levanta digamos, el telón y vemos muy desiguales las cosas. Entonces, yo no tengo duda que haber pensado en que el medio de comunicación con más alcance, los medios de comunicación con más alcance, era la tele, la radio y las posibilidades de CONAFE en las zonas más pequeñas. La SEP procuró, y me parece que persiguió un valor de cobertura, de la máxima cobertura para las niñas, niños y adolescentes. Pero, inevitablemente, si se opta por esa solución, pues tenemos la mejor situación estructural para lo que se llama educación bancaria.
¿Qué quiere decir esto? Es una frase de Paulo Freire. Es decir, habrá una sola señal, que es la que sale de la SEP, ¿no? El día 14 tendremos el Aprende en Casa 2, después de la experiencia del Aprende en Casa 1. Luego hay canales de tele distintos, pero digamos es la misma estructura, que llega a una pantalla y de la pantalla hacia el niño, la niña o el adolescente, pues digamos, llega la información, pero no el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que estar mediado entre la información y el receptor, no hay aprendizaje por la simple recepción. Esto no quiere decir que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública se base en suponer a todos los niños simplemente viendo la tele. Están haciendo muchísimas más cosas, ¿no? Pero sí creo que uno de los grandes problemas, una consecuencia para el aprendizaje, que no hay que eludir como problema, es que el sistema de mayor cobertura nos conduce al máximo riesgo de un aprendizaje, de una dificultad de aprendizaje por la condición de receptor de imágenes del educando, ¿no? ¿Cuál es la única manera de evitar eso? Mediar la imagen que llega con el receptor a través de muy diversas intervenciones del magisterio, ¿no? Como se cerró el ciclo pasado, el ciclo 19-20, hubo experiencias muy interesantes de colectivos de profesoras y profesores que idearon maneras de estar en contacto con sus estudiantes, ¿no? Con sus alumnos. Y tengo la impresión que en la estrategia de decidir ir por los canales de comunicación de máxima cobertura, quizá, y lo digo con una crítica con mucho respeto, pero muy firme, creo que no se tomó suficientemente en cuenta la diversidad contextualizada de las intervenciones pedagógicas de los grupos magisteriales. Era difícil hacerlo, sí. Lo único, digamos, era muy difícil, ¿no? Nada más que era necesario para evitar que hubiese solamente el riesgo de quedarse frente a la tele. Por decírselo muy fácil y muy tranquilo, ya ven, así me suele pasar. Bajaba la escalera de la casa y me dijo un niño: oiga, señor profesor Manuel, ¿dónde está el aparato de pausa de la tele? Porque claro, la tele va exponiendo la lección, y si algo medio no lo entendiste, pues los chiquillos que tienen acceso a estos medios, pues saben dónde está el botón de pausa y le regresan. La tele no lo tiene, ¿no? O cosas muy divertidas como que la primavera empieza el 21 de septiembre, porque pues, el programa era argentino, ¿no? Cosas muy divertidas, Marco, cosas que las menciono como un asunto en el cual, a ver, el esfuerzo que hizo este país para generar una educación remota a distancia ante una pandemia brutal, no hay manera de escatimar el esfuerzo que hizo el Estado mexicano. Lo que pasa es que en la solución, pues hay problemas. Y esos problemas no creo que sean, digamos, producidos ni adrede ni nada. Simplemente son consecuencia, pues, del remedio más amplio posible. Sí quisiera yo señalar que el día 3 de agosto, cuando el señor presidente y el señor secretario de Educación anunciaron el programa educativo, yo eché muchísimo de menos en el podio, además del presidente, el secretario de Educación y los 4 concesionarios más importantes de la televisión mexicana, estuviese algún profesor o alguna profesora. Me pareció
un signo muy feo, muy ominoso de cómo se piensa que se puede resolver esto y no se le da un espacio al magisterio en el podio del poder cuando anuncia el proyecto educativo de la cuarta transformación en el proceso más grave de pandemia y de consecuencias económicas. A mí me parece que ahí hubo un detalle y como forma es fondo lo quiero decir con mucha franqueza. Luego el 7 de agosto, porque yo llevo las fechas que más me acuerdo, ¿no? Porque tengo mala memoria. Escuché al licenciado Moctezuma, al maestro Moctezuma, decir que había un soporte pedagógico muy firme. Eran los libros de texto y que los canales de televisión impartirían las clases. Los canales de tele no pueden impartir clases. Es decir, el sujeto no es el canal de televisión. En su caso, a través del canal de televisión llega algún sujeto que puede hacer algo. Pero lo que sí quiero decirles, tenemos el riesgo, creo yo, de mitificar los instrumentos y perder la finalidad. Por eso, mi aporte sería, no deberíamos haber echado mano más de la creatividad del magisterio para que fuese más, muchísimo más contextualizado el asunto. Porque ahora, a la misma hora, todos los niños de tercero de todo el país ven lo mismo. Eso es una consecuencia de haber optado por la tele, que es, insisto, la que más cobertura da. Entonces yo creo que habría que tomarle más la palabra a la creación, a la creatividad del magisterio. Otra 2 cosa que minutos, quiero... doctor. Sí, perdón. 2 minutos más. Sí, por supuesto, sí. Estoy concentrado en eso y me termino a tiempo. Yo creo que los retos que tenemos son interesantes. Dice muy bien el Marco, y además es su responsabilidad como funcionario del Estado, el hecho de decir no podíamos parar el esfuerzo educativo del país. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos cargo todos, no solamente la SEP, es si esto significaba echar adelante el ciclo escolar para cumplir el derecho a la educación o echar adelante no el ciclo escolar, sino el ciclo de aprendizaje que la pandemia requería. Una cuestión que a mí me parece que, salvo la cuestión de cívica y ética y vida saludable, es por qué se sostienen los aprendizajes esperados bajo el supuesto de no pandemia, teniendo la pandemia. Es decir, a mí me parece que a pesar de que, y lo discutimos en alguna ocasión Marco y otras personas y yo, no es la escuela en casa, es aprender en casa. La escuela en casa es como un ropero en el pasillo, es imposible, estorba, ¿no? Entonces, el aprender en casa, a juicio de algunos de nosotros, se los quiero decir con toda franqueza, debía, creo, pasar por no escolarizar las transmisiones. Y están escolarizadas. Y están escolarizadas porque se siguen los ciclos escolares y se siguen los aprendizajes esperados. Entonces, sobre las tres preguntas, las consecuencias para el aprendizaje al no ser presencial son complejas, ¿no? Gracias a la creatividad del magisterio, que la SEP no está cerrando, esto va a mejorar bastante. Pero sí pienso que con toda el respeto que tiene este gobierno a la ciudadanía y a la crítica, creo que debimos esforzarnos más por generar ambientes de aprendizaje que por reproducir en la casa ambientes escolarizables. No era fácil, pero me parecía que era importante. Muchas gracias. Gracias por su exposición, doctor.
Debido a los problemas que hemos estado teniendo con el tiempo, nos gustaría darle 5 minutos más al subsecretario Marcos Bucio para compartirnos una última reflexión antes de que se despida. Qué linda, muchas gracias. Aquí tengo, mira, a Manuel. Estoy en YouTube. Me voy a conectar a la reunión de gobernadores, pero los voy a seguir escuchando porque nada más tengo una intervención y voy a estar atento a ustedes. Manuel tiene razón. Sí. Marco. Sí. Manuel tiene razón, por supuesto, y es justamente la parte de la herramienta, la plataforma que no existía. Yo creo que el COVID-19 nos ha enseñado que tenemos que cambiar el método educativo y que tenemos que tener una comunicación de maestras y maestros con los alumnos. Es increíble, como dice Manuel, zonas rurales hasta con su camioneta, con un ófono que dice, no son tomates, no son elotes, prendan la televisión, pasen por sus cuadernos a la escuela, y en chat de WhatsApp, ahora con la plataforma en internet y fuera de internet, vamos a de la que justamente por eso decía recibir los comentarios de cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Como Manuel dice, es atendible, justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a atender que el acompañamiento de esta plataforma, por ejemplo, nos va a permitir que se pueda conectar el maestro de sexto de primaria o de secundaria con su grupo de docentes y comunicar y compartir y ver videos que estén pasando en televisión y podrá ver esa relación. Esto lo echamos a andar ya a partir del 14, la capacitación, y vamos a poder tener, como decía, cómo se conectaron tiempos. El maestro es algo que Claudia hace, por ejemplo, en las secundarias, se conecta con sus compañeros en internet, en escuela, incluso de secundaria rural. Claudia, felicidades por ese esfuerzo. Ahorita ella lo va a explicar. Y creo que la parte que dice Manuel es algo que estamos construyendo. No lo podíamos haber instrumentado en trimestre pasado porque tuvimos que hacer una aplicación en teléfono celular. El 99%, 96% tiene televisión. Estamos arreglando con las telefónicas que en 3G y 4G no tengan costo los teléfonos. No lo hemos podido lograr, pero estamos en ello. Gracias, Manuel, verdaderamente. Gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias, Claudia y Eugenia. Las voy a escuchar aquí con atención y a Marlene en las respuestas que tenga el colectivo que nos está viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Una disculpa por esto, pero bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Eugenia Garduño y yo le aviso cuando su tiempo esté por terminar. Muchas gracias. Son 15 minutos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir aquí la conversación con el profesor Gilantón, con la maestra Claudia Limón. Ya se nos fue el subsecretario, pero bueno, le deseo mucha suerte con convencer a las telefónicas de que aporten eso en este contexto, contexto de pandemia. Y bueno, la verdad es que no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que dijo el profesor Gilantón que me antecedió. Y sí, definitivamente, creo que la pregunta más que sea si la educación a distancia es la solución correcta o no, pues dado el contexto actual, parece que es o fue la única opción viable para mantener seguros a niños, a maestros, a padres de familia, ¿no? Y como dice el profesor Gilantón, hemos visto lo que ha sucedido en otros países, lo que salió hace rato, bueno, ayer, que Trump sabía perfectamente bien el nivel de peligrosidad de esta enfermedad y no dijo nada. Yo creo que mucha gente se pudo haber salvado. Y bueno, no quiero meter mucho eso porque yo incluso tuve una pérdida personal muy cercana debido al COVID. Entonces, yo creo que sí es un tema aquí que no había de otra más que irse a la educación remota, ¿no? Entonces, respecto a los retos, obviamente, bueno, pues sí hay retos que ya se han identificado, que muchos han hablado de ellos, académicos de renombre,
Pero básicamente yo tengo identificados estos retos de los cuales he platicado en algunos otros seminarios también con algunas otras colegas, que definitivamente un menor tiempo instruccional tendrá un impacto en los aprendizajes. Los alumnos con mayor rezago serán los más afectados y posiblemente las brechas se incrementen. Sigue habiendo retos en cuanto a la implementación de estrategias diferenciadas para abordar las brechas y atender a los más vulnerables, y esto tiene que ver con lo que dijo el profesor Gilantón. Sí tienen diferentes intervenciones, pero se ha favorecido básicamente el tema de televisión, que es básicamente una intervención de acceso, ¿no? O sea, estas iniciativas de acceso a la educación de cobertura siempre son las más relativamente sencillas de implementar, más que otro tipo de intervenciones que tienen que ver con calidad, con cuidado de otros o reforzamiento de otros temas que no es simplemente el acceso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso. Obviamente otro reto es el acceso a dispositivos y conectividad. Realmente en toda esta pandemia aquí y en todo el mundo, en América del Sur, en Estados Unidos, la verdad es que el teléfono se ha convertido en la herramienta principal para la impartición de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues evidentemente otro tema sobre el cual reflexionar es que pues nos tenemos que replantear la forma, los espacios y el reconocimiento de lo que es la formación docente, porque también esta pandemia nos agarró con muchos retos en cuanto a cómo se sentían los maestros preparados en el uso de las tecnologías, ¿no? Ya hay mucho documentado con estudios internacionales, a pesar de que hay más acceso a dispositivos, muchos maestros todavía reportaban antes de la pandemia que requerían mayor capacitación en este sentido, y eso era antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, esos son temas que bueno, no son de este espacio en particular. Pero bueno, siguiendo un poquito y aprovecho lo que mencionó el profesor Gilantón sobre el concepto de observación, digamos, desde el punto de vista de diferente, la escala de observación, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, el diseño instruccional, pues como les comentaba, ya hay varios académicos de renombre que han identificado algunos de los retos más importantes sobre algunas de las iniciativas actuales. Y en este sentido les recomiendo muchísimo leer a la doctora Judith Kalman. Tiene un escrito que hizo, que publicó, que se llama Aprender en casa, lo mismo pero en pantalla. Y aquí en este documento la doctora Kalman resalta un problema que no es específico de la educación remota que estamos presenciando en este contexto, sino que es el reflejo de muchas debilidades de los sistemas educativos en general, y que de acuerdo con la reflexión de la doctora Kalman sobre algunos videos que analizó sobre Aprende en Casa, pues cita textualmente, pues corresponden un poquito, el video, el material corresponde a una visión aniquilosada de la, cita tal cual, no, estoy así como reconociendo, son palabras sexuales, no son mis palabras, corresponde a una visión aniquilosada de la instrucción formal que ve a la educación como un asunto de transmitir y acumular aprendizajes y ignora la importancia de la actividad, que es el aprender, ¿no? Y entonces sí, en efecto, estas palabras de la doctora Kalman resuenan con años de investigación en temas de tecnología y educación que han demostrado que estas tecnologías no necesariamente vienen acompañadas en mejoras de los aprendizajes, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que se reproduce en el mundo virtual lo que ya se hace de manera presencial, y pues es obvio, ¿no? Es lógico, ¿no? Que suceda eso, ¿no? Y por otro lado, pues ya hay tanta investigación sobre lo que sí funciona y lo que no funciona en términos de tecnología educativa, educación a distancia, etcétera, que ya hay análisis y metaanálisis de lo que sí funciona y lo que no funciona. Entonces yo creo que ahí hay que retomar justamente lo que la investigación dice que sí funciona, ¿no? Y una de las, digamos, principales lecciones que tenemos de años de investigación es que las tecnologías digitales sí pueden ser una herramienta muy efectiva para apoyar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero claramente lo importante y lo fundamental es el diseño pedagógico de la intervención, ¿no? Y obviamente, pues, cuando están enfocadas en programas curriculares, en contenidos que usan tecnología y no únicamente en el acceso a computadoras, internet o a recursos digitales, pues se vuelven más poderosas, ¿no?
Entonces, otro punto también que es bien importante, que siempre se nos olvida, es que ninguna tecnología educativa, por más de punta sea, que sea, ninguna va a ser el sustituto del maestro. O sea, nadie puede sustituir al maestro. Y no pueden hacerse intervenciones que sean como a prueba de, ¿no? Eso, el maestro sigue siendo una pieza clave y fundamental en todo este proceso educativo, ¿no? Y entonces sí me gustaría hacer una precisión sobre la diferencia entre lo que es la educación en línea, lo que es la educación a distancia y lo que es una educación remota de emergencia, que es lo que estamos viviendo ahorita. Este es un debate que pues empezó a surgir ahorita en medio de la crisis, y es que una experiencia de aprendizaje en línea que está bien planeada, que está bien diseñada, es sustancialmente diferente a los cursos o materiales que se han desarrollado o esta intervención a distancia para enfrentar una crisis o una situación de emergencia, ¿no? Entonces hay unos académicos que dicen que justamente este proceso de diseño y de análisis detallado respecto a diferentes decisiones que conciernen al diseño instruccional y sus efectos en los aprendizajes están típicamente ausentes en la mayoría de estas iniciativas de educación remota en el contexto de emergencia. Y miren que no estoy hablando del caso de México en particular, esto es como más universal, ¿no? Entonces, sabemos que una tecnología en educación no necesariamente es tecnología educativa. Una tecnología educativa tiene un diseño instruccional claro, el diseño es pedagógico, es decir, un contenido que ha sido digitalizado en sí mismo no necesariamente es una tecnología educativa, pero estas intervenciones son claramente diferentes a lo que es la educación a distancia. La característica principal de la educación a distancia es la separación física en tiempo y espacio entre el maestro y el estudiante y la ausencia de un grupo físico de aprendizaje, y no necesariamente implica el uso de tecnologías digitales. Como decían también, pues esta educación a distancia en sí, el concepto inició a finales de los 1800 con los cursos por correspondencia, ¿no? Y entonces, nuevamente, la educación a distancia tampoco es lo mismo que educación en línea, ¿no? En la educación en línea no existe necesariamente separación entre maestro y estudiante, pero sí existe un uso importante de las TICs para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por eso nada más una pequeña aclaración para que entendamos de qué estamos hablando, de los diferentes tipos de intervenciones. Y ahora bien, en el contexto actual de contingencia, estamos en un contexto o en una situación que se alinea mejor con el escenario de educación a distancia, la intervención que se ha hecho de educación a distancia más que educación en línea, ¿no? Nuevamente, como mencionó el profesor Gilantón, esto es lo que se ha favorecido, ¿no? El acceso. Entonces, por otro lado, pues sí, en estas intervenciones, pues falta esta interactividad y esta generación de la actividad de los estudiantes para que ellos sean como los sujetos de la propia construcción de sus conocimientos, ¿no? Obviamente necesitan el andamiaje pues ya sea del maestro o de los padres, etcétera, etcétera. Entonces esto es como más complicado con estas estrategias, ¿no? de televisión. Ahora bien, yo quisiera enseñarles unas diapositivas sobre lo que es el posible impacto en los estudiantes. Entonces, si me dan un momentitito, hago la transición para compartir. No sé si lo ven por ahí. Ya se ve. Perfecto. Bueno, estos son las tablas de unos análisis que hicieron, por un lado Brookings y por el otro lado McKinsey, que bueno, con datos de Estados Unidos y lo que quieran, que están muy a la mano del contexto de este país, pero yo creo que pueden ser muy reveladores y si hay algunos aprendizajes que pudiéramos extrapolar de esto, ¿no? Entonces, esta gráfica en particular me parece bien interesante. Ellos lo que usan, estos dos estudios, usan la misma serie de datos, que son evaluaciones formativas que se hacen a lo largo del año, no son evaluaciones sumativas, y entonces van midiendo cuál es
hay muchísima investigación sobre la pérdida de aprendizaje en el verano, llevan haciendo investigación sobre eso años, y entonces retoman algunos de los conceptos de la investigación de pérdida de aprendizaje durante el verano para hacer estos análisis y los proyectan de acuerdo a otras variables que agregan dada la situación actual. Entonces, en este caso, esta gráfica lo que nos dice, y no sé si la alcancen a ver bien, yo creo que si se las pongo en slideshow la van a ver mejor. Exactamente. A ver si así la ven mejor. Ajá, perfecto. Entonces, básicamente esto lo que dice es que en este contexto de COVID, si se fijan, las gráficas de abajo muestran a los estudiantes de menor edad, que es tercero y cuarto de primaria, y los de hasta arriba llegan a sexto, séptimo y octavo, ¿no? Entonces aquí la pérdida de aprendizaje típica durante el verano pues se muestra en la línea que no está punteada y en la línea punteada se muestra la pérdida de aprendizaje que se proyecta deriva del COVID. Y aquí lo que podemos ver es que la pérdida de aprendizaje más amplia está en los grados de abajo, los inferiores. Recuperar ese aprendizaje perdido lleva más tiempo. Y es lógico. ¿Por qué? Porque en estos grados inferiores apenas se están consolidando estas habilidades de lectura, de matemáticas, ¿no? Se requiere muchísimo también de la práctica para consolidarlas. Y entonces una pérdida de aprendizaje en estos grados inferiores tiene un mayor impacto que en los grados superiores, ¿no? En donde justamente si ustedes se fijan, no la curva no es tan, si se steep, perdón, pero bueno, lo pueden Quedan ver. 2 minutos, doctora. Sí. Entonces, este es un tema que es bien importante, las pérdidas de aprendizaje. Nuevamente, aquí es otra, se los recomiendo, luego les doy las referencias si quieren revisarlo más a detalle. Pero básicamente me quiero ir ahorita. Esta es una gráfica que me gusta mucho. Y hablando de cobertura, ¿no? Es que, ¿qué creen? La televisión sí, pero el teléfono tiene casi que igual de cobertura o más que la televisión. Y hay evidencia de que se está usando más que la televisión el teléfono. ¿Por qué no hacer un énfasis en intervenciones que sean más diferenciadas, más ajustadas a lo que están usando ya padres, maestros y niños? Incluso hay un estudio de Botswana que hicieron una intervención rápida utilizando teléfono, mensajes de texto y llamadas. Hicieron una evaluación de esa intervención y vieron que se favoreció el aprendizaje de matemáticas en niños de primaria. Una intervención totalmente low cost, low tech. Entonces, pues ahí tenemos eso, ¿no? A lo mejor una intervención de una serie de llamadas o mensajes de texto por teléfono resulta más efectivo que sentar al niño 2 horas a ver la televisión, ¿no? Entonces, por otro lado, ya para cerrar, aquí hay una tablita y nuevamente regreso al tema de la diferenciación, ¿no? Que me encanta que lo haya sacado el profesor Gilantón, porque justo esa era así como la esencia de mi plática. Regreso al slideshow. Y aquí realmente podemos decir que las tecnologías, bueno, una tecnología puede ser hasta el libro del texto, lápiz y papel, ¿no? O sea, entonces podemos tener la diferenciación, se puede dar considerando los factores individuales y los factores de contexto. Entonces, la diferenciación en cuanto a factores individuales es que claramente tiene que haber estrategias diferentes de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños y a qué nivel educativo están. Y también hay diferenciación en un contexto más amplio que se refiere a las condiciones de infraestructura, de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos un cruce de estas variables, pues puede uno analizar que puedes tú tener opciones con un contexto de baja tecnología, low tech, para niños de preescolar, que tendrían que ser diferentes, a lo mejor en un contexto de alta tecnología para secundaria, ¿no? Entonces, este cuadrito muestra que hay una gran diversidad de intervenciones que se pueden realizar, que no necesariamente el acceso o la cobertura tendría que estar peleada con esto, ¿no?
y que yo creo que si usamos este tipo de análisis, de hacer una diferenciación en este sentido de las intervenciones, pues podemos tener un mayor impacto, ¿no? Y evitar esa pérdida de aprendizaje. Finalmente, quiero comentarles también que como puntos finales, pues sí hay que reflexionar sobre esto de la instrucción diferenciada, las intervenciones diferenciadas y el aprendizaje personalizado y la retroalimentación, los procesos de retroalimentación, el ciclo de retroalimentación. Hay que facilitar la creación de comunidades para generar soluciones, para innovar, y es justamente en relación con lo que dice el profesor Gilantón, aprovechar la creatividad de los maestros que han estado haciendo cosas maravillosas en este contexto. Pero también, por otro lado, ahorita que estaba hablando el subsecretario de las plataformas y demás, yo creo que sí es importante proteger la privacidad de alumnos y maestros, ¿no? Porque todas estas plataformas están recogiendo datos, información, y bueno, pues hay que estar un poquito con mucho ojo de eso, ¿no? Y bueno, pues creo que sí, el concepto de enseñar frente a grupo va a evolucionar derivado de la pandemia, ¿no? Necesariamente vamos a tener que hacer una mayor reflexión sobre este punto de concepto de enseñanza frente a grupo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora, para terminar la palabra a la maestra Claudia Limón, del colectivo Observatorio Decente. Entonces, adelante. Gracias. Vamos a compartirles una presentación y me disculpo de antemano por las licencias gráficas que me permití. Espero que la puedan visualizar de manera adecuada. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, antes que plantear cómo se vive desde las escuelas, que es la parte que a mí, en la parte en la que puedo dar alguna opinión técnica y alguna experiencia de lo que se vive con Aprende en Casa 1 y 2, primero plantearles un escenario educativo. Este escenario educativo hago énfasis principalmente en los aspectos de infraestructura que imposibilitaban pues la idea de un retorno a clases próximo, ¿no? Entonces tenemos un escenario educativo con millones de personas involucradas. Tenemos a las personas, que son 36.6 millones de estudiantes, y 2.1 millones de maestros y maestras. ¿En qué circunstancias estamos? Estamos, según la OCDE, con 25 estudiantes en promedio por aula, a los cuales nos corresponde 1.73 metros cuadrados por persona en los espacios áulicos. ¿Qué significa esto? Bueno, y primero decir que hablando de promedio se invisibilizan ciertos, pues, los polos del promedio. Es decir, que las escuelas rurales pueden tener mucho menos de 25 estudiantes, sin embargo, en las escuelas urbanas o de las grandes ciudades, el espacio es más reducido. Entonces, como ya nos comentaba el subsecretario, tenemos carencias de electricidad, desconexiones a la red potable y a las redes de desagüe. Si tenemos suerte, no nos toca ninguna carencia, pero eso es muy improbable en un sistema educativo para 30 millones de estudiantes. Es muy complicado no tener alguna carencia en alguna escuela. Por lo tanto, yo celebro la disposición y el ejercicio, el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública por crear una estrategia, ¿sí? El esfuerzo, la dimensión del esfuerzo es enorme y puede, desde un panorama amplio, como nos decía el doctor Gilantón, teniendo una escala de observación macroscópica, puede organizarse con una estrategia de Aprende en Casa basado en televisión. Sin embargo, yo les voy a contar cómo baja a las escuelas, cómo esto se hace realidad o cómo quizá nos encontremos con sorpresas al interior de las escuelas, de cómo se implementa. Siguiente, por favor. Bueno, el enfoque de la estrategia, de cualquier diseño de estrategia desde la Secretaría de Educación Pública y desde la perspectiva de los maestros, está en constante conflicto. ¿En qué radica el conflicto? Bueno, que la Secretaría de Educación Pública tiene como objetivo el logro de la escolaridad, la acreditación y el currículo de una enorme población. Y su responsabilidad es
eminentemente administrativa y el enfoque que tomaron para esta estrategia se identifica con esos objetivos, ¿no? Sin embargo, tenemos a la derecha el enfoque o el objetivo ya a nivel de aula, a nivel de intereses de los maestros sobre los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, este conflicto radica en que los maestros nos fijamos, o nuestro punto focal es que logren los estudiantes un perfil de egresos. ¿Este perfil de egreso qué significa? Pues que los estudiantes logren consolidar ciertas habilidades, ciertas destrezas, conocimientos en conjunto que puedan poner en juego para identificar su aprendizaje. ¿Sí? Y son una serie de atributos que los estudiantes deben de tener al fin de un trayecto educativo o formativo. Entonces, aunado a eso, ¿de qué se forma ese perfil de egreso? Bueno, de aprendizajes que se consolidan a través de la experiencia en aula, que es la experiencia que nosotros tenemos en esta dinámica del hecho educativo. El esfuerzo de los maestros se concentra básicamente en este aspecto, ¿no? El logro de aprendizajes significativos y un perfil de egreso planteado como una serie de competencias y de aprendizajes, conocimientos, habilidades, destrezas y valores que un estudiante debe de consolidar en este trayecto. Entonces, esta tensión entre estos enfoques nos lleva a una resolución, ¿sí? ¿Cuál es la resolución en términos generales o de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, nos presenta una estrategia de Aprende en Casa 2 sustentada en un recurso televisivo de impartición de clases, ¿sí? Donde se atiende al currículo, se atiende a las horas clase o horas lectivas de cada asignatura, basado obviamente en un plan de estudios y determinando los mismos horarios o muy similar la carga horaria de cada asignatura en el trayecto semanal de un estudiante. Ok, eso por parte de la Secretaría. Sin embargo, en las escuelas, la implementación del uso de la televisión como recurso está en función de otros elementos, porque los maestros no somos operadores de un currículo, afortunadamente. Somos tomadores de pequeñas decisiones en el marco de nuestra libertad para poder enfocar nuestros esfuerzos lejos del objetivo curricular, que también lo seguimos porque obviamente somos empleados de la Secretaría. Sin embargo, en ese marco de libertad identificamos factores de implementación, es decir, la serie de elementos que pueden dirigir la estrategia o contextualizar la estrategia general de la Secretaría y aterrizarla en acciones cotidianas con un objetivo quizá no administrativo, pero sí de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos factores determinantes de la implementación escolar, yo identifico 6, que tiene que ver con que la escuela tenga un diagnóstico. Este diagnóstico parte del conocimiento que tengamos de las necesidades de nuestros estudiantes, no solo de las necesidades tecnológicas, sus necesidades de aprendizaje, sus necesidades socioemocionales, su situación en el medio en el que se relacionan, sus situaciones familiares. Teniendo ese diagnóstico, entonces podemos contextualizar una estrategia. También de qué depende, de la autonomía escolar. La autonomía escolar es estos grados de libertad que la Secretaría de Educación Pública permite en los consejos técnicos escolares que mencionaba el doctor Bucio. Es ahí donde en ese intercambio de opiniones los maestros, el colectivo de maestros, podemos ir tomando ciertas decisiones acerca de la aproximación que vamos a tener hacia nuestros estudiantes, qué medios vamos a utilizar, si vamos a utilizar la televisión como recurso principal o no. ¿De qué depende? Pues de nuestro diagnóstico. Y también, por otra parte, tenemos a la derecha los recursos. ¿Con qué recursos cuenta la escuela? ¿Tenemos infraestructura suficiente para proveer de internet a maestros y que asistan a la escuela a conectarse ahí? ¿O cada maestro tiene ya un dispositivo electrónico, tiene posibilidad de conectarse a red de internet y se hace una valoración? Pero al centro de estos factores determinantes de cómo se baja una política pública ya a nivel escolar, tenemos 3 esenciales o 3 determinantes, que son los vínculos. ¿A qué me refiero que son como los vínculos? Sí, a la posibilidad de establecer una relación no solo
por medio de tecnología con los estudiantes, sino un vínculo afectivo también, una preocupación, una dimensión de preocupación por lo que le está sucediendo, las carencias que tiene o posibilidades de nuestros estudiantes. Este vínculo es el que motiva al colectivo, es el motor, ¿saben?, del actuar de los maestros, porque la Secretaría nos puede llegar con un plan de televisión, pero si no tenemos esa motivación, ese vínculo con los estudiantes, si ese interés no existe, entonces cualquier estrategia que se implemente en manos de un maestro que no resuena o que no está conectado con los intereses de sus estudiantes, entonces no se fundamenta, no se realiza, no se concreta. También de qué depende, pues de capacidades pedagógicas que tenemos. Estas capacidades pedagógicas son ya capacidades instaladas, por así decir, de los docentes. Tiene que ver con nuestro trayecto formativo, con los programas de capacitación que hemos recibido, la calidad de los programas de formación continua. Y bueno, eso es un bagaje que es interno de cada maestro, pero también se comparte en la red de maestros de un mismo plantel. Es decir, vamos compartiendo ciertas habilidades entre nosotros, entre los maestros, y podemos ir fortaleciendo entre nosotros las posibilidades de acercarnos a nuestros alumnos, ¿sí? Y liderazgo directivo. Este es súper importante porque la implementación escolar depende mucho del objetivo del directivo que dirige esa institución o ese plantel. En la medida en la que un directivo se enfoque al hecho educativo y provea toda su capacidad, sus recursos, sus instalaciones y su puesto y lo ponga al servicio de los maestros y los intereses de aprendizaje, va bien. Si el liderazgo directivo se enfoca a proveerle a la Secretaría de Educación una serie de formatos acerca del rendimiento o la rendición de cuentas de los maestros y la lista de alumnos y las cuestiones burocráticas, entonces, en función de eso está el éxito o el fracaso de una estrategia ya en el ámbito escolar. Siguiente, por favor. Bueno, pues, sin analizarlo demasiado, es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a la ampliación de brechas. Y la ampliación de brechas, en términos educativos, está en función de los mismos elementos, a mi entender, los mismos elementos que les describía, de los vínculos entre maestro-maestro, estudiantes entre estudiantes y maestros con estudiantes. Y estos vínculos que tienen que ver con lo socioafectivo, también con la conectividad a Internet, la posibilidad de tener una interacción sincrónica con los estudiantes y verlos es muy importante para satisfacer las necesidades emocionales o también las pedagógicas, ¿sí? También contexto familiar de los estudiantes, que es difícil hacer modificaciones o cambiarlo de un momento a otro, sus posibilidades económicas, la disposición de tiempo de sus padres para irlos orientando, porque ciertamente los maestros tenemos un ámbito en este momento muy reducido, ¿sí? A pesar de que sí recae en nosotros la creatividad, pero estamos limitados por las brechas económicas o los contextos familiares de los estudiantes. Eso es importante, es determinante para el logro académico de cada uno de ellos. Y, como comentaba la doctora Elena Garduño, la generación de comunidades educativas. Es decir, ¿qué posibilidades hay dentro de la red de padres de familia, el directivo, los maestros y todas las personas interesadas en el hecho educativo que tanto abonan? ¿A qué? A ir subsanando las carencias, ir teniendo nuevas ideas de cómo ir transitando, sí bien con sus fallas, pero cómo ir saliendo adelante en un continuo trayecto educativo, ¿sí? Todas esas brechas, todas esas dificultades que vamos encontrando se pueden solucionar con una comunidad educativa fuerte, fortalecida y de apoyo entre todos. Con respecto a las capacidades pedagógicas, bueno, ¿en qué recaen estos factores? Una correcta selección y formación continua de maestros y maestras pertinente, de alta calidad, a una iniciativa personal o a redes de aprendizaje entre maestros, que también se ha generado a partir de esta situación de aprendizaje a distancia.
también es muy evidente que los maestros hemos buscado apoyo entre nosotros, aún sin conocernos, y esto se deriva en redes locales, sobre todo de aprendizaje, donde hay un apoyo y una identificación de los problemas y unas potenciales soluciones. Y de liderazgo educativo, ya les decía que el enfoque al hecho burocrático o armonización y priorización de objetivos educativos. Siguiente, por favor. 2 minutos. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias que se identifican a corto plazo que son ineludibles para cualquier maestro, supongo, que trabaje en la escuela pública de México en este momento? Es que, sin lugar a dudas, va a haber un disminuido logro de aprendizajes. No vamos a consolidar los aprendizajes esperados del ciclo escolar planteados por el plan de estudios. Sin embargo, no necesariamente eso es lo prioritario en este momento, ¿sí? Va a redundar en un rezago educativo, sí, de las personas con menos posibilidades económicas y un contexto social, alumnos en un contexto social de mayor dificultad. Hay un abandono escolar, obviamente, y todo esto da como resultado una ampliación de brechas educativas. Esas son las consecuencias a corto plazo que ya se ven en las escuelas, ¿sí? Ya se ve el abandono escolar, ya se ve que no se logra o no se consolida el aprendizaje que se tiene planteado para ciertas estrategias pedagógicas o didácticas que planteamos, si bien por nuestras deficiencias, nuestras carencias de formación y también por otros obstáculos que enfrentamos en el camino. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo estamos las maestras y los maestros? Les hice a ustedes, estudiantes, yo sé que están pues a lo mejor en contacto con los niveles del padrón de posgrados de calidad del CONACYT, y bueno, quise identificar en qué nivel estamos los maestros con respecto a estas categorías de los posgrados de calidad, y pues nosotros como maestros ya pasamos la etapa de nueva creación, por así decir. Estamos transitando a una etapa de desarrollo. En la primera etapa de nueva creación tuvimos Aprende en Casa y fue una ruptura de la continuidad. Esta ruptura es un cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma puso a funcionar las diferentes opciones que tenemos los maestros e implementarlas de manera distinta, ¿sí? Con nuestras herramientas, nuestros equipos, haciendo uso de los recursos de la Secretaría de Educación o desconociendo esos recursos y generar los propios que nos parecían más pertinentes. Y bueno, en esta etapa de desarrollo, en Aprende en Casa 2, tenemos una continuidad de la ruptura. Estamos ya en una etapa en la que tenemos alguna experiencia y estamos adaptándonos de mejor manera porque sabemos nuestras limitaciones y nuestras potencialidades. Podemos establecer rutas más claras de actuación y cómo ir logrando objetivos realistas, ¿de acuerdo? Y en lucha con el burocratismo escolar en un circuito de logros y desgaste económico, desgaste físico, desgaste por la inversión de tiempo y por nosotros estar prácticamente resolviendo pues una dimensión enorme, un problema enorme, y tratar de resolverlo en la cotidianidad ha sido desgastante. Y esperamos para el futuro, yo creo que la esperanza no se pierde a pesar de estar en estas circunstancias, y esperando al futuro tener una estrategia contra el rezago y los estudiantes abandonados por el sistema educativo, porque no estamos, a pesar de que tenemos una estrategia general, los estudiantes no están siendo abrazados por la estrategia, ¿sí? Necesitamos integrarlos de nuevo al sistema educativo con necesidades de formación continua. Los maestros tenemos mucha necesidad de formación para otro tipo de educación. Programas de tecnologías educativas que necesitamos dispositivos los maestros, necesitamos programas, necesitamos recursos económicos a invertir en ese sentido, y pues una reorientación del sistema de carrera de maestros y maestras para tener a los mejores perfiles, los maestros más capacitados a atender a los alumnos con mayor rezago. Eso yo esperaría de una etapa de cierre de esta situación. Eso sería todo. Muchísimas gracias por sus exposiciones. Y antes de pasar a la segunda sección, me gustaría introducir a Marlene Giovanna Mendoza González, quien nos estará acompañando a partir de este momento.
Ella es directora general de Desarrollo de la Gestión Educativa en la Subsecretaría de Educación Básica. Voy a dar una muy breve semblanza para que no aumentemos muchísimo la duración de este evento. Y empiezo. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias de Educación Familiar por el Instituto de Enlaces Educativos. Servidora pública de carrera con amplia experiencia en el sector educativo que, a lo largo de sus 22 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública, ha ocupado diversos cargos en las subsecretarías de Educación Básica, Media Superior, Planeación y Coordinación, así como en la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dentro de sus cargos destaca el de directora de acreditación y certificación, directora de becas, coordinadora de seguimiento y vinculación institucional, coordinadora de asesores y actualmente se desempeña como directora general de desarrollo de la gestión educativa, en la cual tiene bajo su responsabilidad el programa Escuelas de Tiempo Completo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, los consejos técnicos escolares, entre otros proyectos y acciones a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora iniciaremos la segunda sección del evento en la que podrán comentar las intervenciones anteriores y recuerden que solamente cuentan con 5 minutos. Yo les indico cuando su tiempo termine. Entonces le doy la palabra al doctor Manuel Gilantón primero. No se oye, está en mute. ¿Ya estoy? Ya, ¿Sí? Perfecto. Oiga, pues, en primer lugar, muchas gracias, Eugenia y Claudia, ¿no? Uno tiene que reconocer que en estas cosas lo mejor es lo que se aprende, lo que uno dice. Entonces, agradezco muchísimo porque además su escala de observación es distinta a la de un profe que es sociólogo, ¿no? Probablemente yo lo que haría son algunas provocaciones. Yo he llegado a la conclusión muy franca, muy éticamente muy fundada, de que los intelectuales más importantes de un país no son los que están en el Sistema Nacional de Investigadores o en el Colegio Nacional. Los intelectuales más importantes de un país son las maestras y los maestros de la escuela básica, porque son los que construyen las estructuras cognitivas con las que vamos a aprender toda la vida. Es decir, son los trabajadores, digamos, en términos los profesionales de las intelectuales más importantes de México. Por eso, yo lamento profundamente que en vez de haber confiado en ellos como profesionales, la SEP haya sucumbido a la tendencia burocrática del control. México tuvo en sus manos, después del Aprende en Casa 1, dos caminos: el camino del control o el camino de la creatividad. Y optó por el camino del control. Lo que pasa es que los profes como Claudia, y Eugenia también lo sabe, se van a meter a ser creativos, pero a pesar de la SEP. Es decir, ¿cuándo vamos a confiar en el magisterio? La reforma pasada los denostó y dijo que eran culpables de todo. Y en esta administración, y sobre todo en este momento, no se les dio ni un lugar en el podio, y menos se les dio un sitio previsto para ser creativos. Entonces, el profe que consiguió que el cura le prestara la bocina con la que el domingo se oye la misa, y a través de ahí dio clases de fracciones, es un genio. Se va a aprender más de ese esfuerzo que de la tele, porque además las mamás están muy cansadas, y porque la desigualdad de género es terrible. A las mamás les ha caído una tercera función, además de la doble jornada. Es decir, yo quisiera decir, digamos, las clases por pantalla lo que hacen es reproducir los peores vicios de nuestra educación presencial. Porque son totalmente así como, ahí va el agua y usted es una cubeta, ¿no? Entonces, sí quisiera decir, uno, hemos vuelto a desconfiar de la creatividad y el profesionalismo del magisterio.
Segundo, yo creo que en vez de que la tele apoye a los profesores, se le está pidiendo a los profesores que apoyen a la tele y manden evidencias. Son casi policías del grillete televisivo, ¿no? Y quisiera decirles que estamos ante un grave riesgo de profundizar la desigualdad mexicana. Antes de la pandemia, con eso termino, Cintia, no te angusties, perdíamos 1 millón de estudiantes cada año, del preescolar al posgrado. 1 millón. Solo en la prepa 600,000. Para que tengamos idea de esto, 1 millón entre los 200 días de un ciclo escolar significa que cada día escolar 5,000 se iban, perdíamos 5,000 estudiantes, cada hora 208 y cada minuto 3.4 chavos. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser esto después de la pandemia? O sea, y además se van a ir de la escuela los que más la requieren, porque México siempre le ha dado la peor educación al que más la necesita y la mejor educación al que menos la requiere. En la pandemia era el momento. A ver, cuando volvamos, Claudia, en tu escuela, ¿no? Eugenia también lo sabe, ¿quién va a comprar el gel? ¿Quién va a comprar el cloro? ¿No? ¿Quiénes van a poner el agua y el jabón para lavarnos las manos para que el doctor Gatell esté contento? Los papás y los maestros. México no tiene educación gratuita. La educación pública no es gratuita y es más cara para los pobres que la Ibero para los ricos. Entonces, enfrentemos las cosas así. Tenemos un gran problema de futuro para el país. Y sí pasa por primero los pobres, pero perdón, eso no pasa por anular el presupuesto a las escuelas de tiempo completo o bajar de 440 millones el apoyo a las normales a 20 millones anuales, que significa 290 pesos por estudiante al año. A ver, ¿dónde están las prioridades? ¿En el apoyo a las televisoras o en el apoyo a los más desposeídos del país? Muchas gracias, doctor. Justo en nuestro auditorio resuena muchísimo el tema de las desigualdades, entonces me gustaría que profundizaran un poco más en este tema. Y ahora les doy la palabra a Claudia Limón. Gracias. Con respecto a las desigualdades, en el sistema educativo lo tenemos asumido desde hace mucho tiempo. La pandemia nada más desnuda la realidad y nos agarra con las manos en la puerta, pretendiendo buscar una salida a una serie de abandonos que hemos tenido en el sistema educativo y también para generar oportunidades para los estudiantes y para las familias de tener un ingreso digno para toda la población, ¿sí? Entonces, el sistema educativo lo asume desde hace mucho tiempo en la actividad cotidiana de los maestros. Adaptamos nuestras estrategias pedagógicas a la posibilidad económica de los estudiantes. Ahora mismo, por ejemplo, yo que trabajo en el municipio y discúlpeme por dar una experiencia personal, pero creo que puede explicar cómo en un mismo municipio, en el de Zapopan, que es el segundo con mayores ingresos del país, en el centro de Zapopan se vive una realidad, una dinámica de conectividad, de posibilidad económica, aulas menos saturadas, los papás con tiempo de atender a sus hijos, y a 20 kilómetros de distancia en Tezistán, que es el turno vespertino en el que yo trabajo, ya por ser simplemente el turno vespertino, ya hay una tipo de población con muchas carencias. Entonces, quisiéramos lograr los mismos aprendizajes, pero no tenemos el contexto que ayude a darle una red de soporte al estudiante para este logro. ¿Qué hacemos? Entonces, a unos les entregamos cuadernillos y a otros estudiantes los tenemos en Classroom, ¿sí? En Classroom, que es esta plataforma tecnológica provista por Google, donde les ponemos videos, tenemos clases virtuales
sincrónicas, nos podemos ver. Entonces, todo ese estímulo que recibe una población y a 20 kilómetros no la recibe la otra, eso te genera a largo plazo un déficit que es muy difícil de revertir como maestro. Necesitamos políticas públicas, necesitamos presupuesto para no sentirnos solos en esta búsqueda de logros cuando las mismas brechas económicas y sociales nos dificultan, ¿no? De gran manera. Es insalvable desde el aula, por más creatividad que imprimas, por más ganas, la realidad es muy necia. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a Eugenia Garduño. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, yo quisiera retomar el punto que menciona la maestra Claudia sobre la creación de comunidad educativa. Yo creo que en este contexto de tantos retos, de emergencia, de crisis, no sabemos si sea la última que venga, ya esto es algo que habían identificado los biólogos desde los 70s, ¿no? Estos escenarios del carrying capacity y todo eso, pues ya se veía venir una crisis de este tipo, ¿no? Entre otras, más las que vengan del cambio climático y demás. Entonces hay que estar preparados para ello, ¿no? Y hay que ser proactivos, ¿no? Y aprender, ¿no? La lección. Yo creo que en la Ciudad de México se aprendió la lección de lo que fue una primera pandemia con la pandemia del la epidemia del H1N1. Entonces la gente ya estaba preparada. Yo siento que hubo más conciencia de mucha gente. Entonces esto hay que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Yo creo que el tema de comunidad es bien importante y todos los actores que estamos involucrados en educación tenemos que contribuir y colaborar, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a hacer un mini comercial, si me lo permiten, pero no sé si han escuchado hablar, tenemos una red de mujeres en educación que nos hemos dedicado a construir, a aportar, a desarrollar materiales, justamente porque sabemos de las grandes necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, la semana pasada se presentaron 3 iniciativas. Hay un portal que la idea es que complemente todas las iniciativas que hay allá afuera, las de la CEP y demás, pero básicamente pensando en el enfoque también, no solo en los educadores, en los maestros, sino también en los padres de familia, lo que mencionaba también la maestra Claudia, es que los padres, o sea, ¿qué hacemos, no? O sea, es un estrés y todos están rebasados independientemente del estrato socioeconómico del que se trate, ¿no? Entonces, yo creo que creando comunidad y todos aportando es una muy buena estrategia, cuando menos para pensando en los movimientos estos de grassroots, ¿no? De abajo hacia arriba, pues todos hay que trabajar en conjunto, ¿no? Y siempre pensando en cómo construir y aportar, porque esto nos está afectando a todos y todos tenemos que ser como proactivos y positivos. Entonces, están estas iniciativas, tenemos una página web que se llama Morral Mupored, ahí hay muchos recursos para maestros, para padres de familia, para estudiantes y sobre todo también en el aspecto socioemocional, porque se nos olvida la crisis, el impacto que está teniendo, como mencionaba también la maestra Claudia, ¿no? La parte socioemocional, que además, si no está resuelto el tema socioemocional, nunca va a haber aprendizaje cognitivo, ¿no? O sea, el tema del aprendizaje y las emociones está bien vinculado y bien documentado en la literatura. Y por último, quisiera retomar las palabras del profesor Gil Antón. Definitivamente la fuerza de los maestros, la creatividad de los maestros, ahí está y hay que confiar en ella. Me recuerda las palabras de un gran educador en Estados Unidos, se llama Jeffrey Canada, que fundó un movimiento que se llama Harlem's Children's Zone, que pues trabajó en las peores comunidades en Nueva York y lo primero que hizo fue crear un ambiente seguro para los niños, ¿no? Donde pues podían entrar a la escuela sin miedo a que los asaltaran, los raptaran, etc. Y él decía, ser un maestro no es ciencia espacial, es más difícil, ¿no? It's not rocket science, it's harder. De verdad que no entendemos, los que no estamos frente al grupo, los que no estamos a cargo,
la labor tan titánica y tan complicada y tan demandante. Entonces, ese conocimiento y esa profesión tiene que reconocerse como tan valiosa o más complicada además que cualquier otra profesión. Entonces, yo concuerdo con el profesor Gilantón. Los maestros, de verdad que es una capacidad que tienen que pocos, los que no están frente a grupo en un salón de clases, pocos la reconocen, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, para concluir esta segunda sección, le doy la palabra a Mendoza. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, yo quisiera puntualizar o retomar un poquito algo de cada uno de ustedes. Bueno, en principio sí destacar la importancia que tiene en estos momentos Aprende en Casa. Aprende en Casa es efectivamente, como bien señaló Eugenia, es la enseñanza remota de emergencia, y creo que el tema es que no se ha comprendido que estamos en no quiero usar la palabra modalidad, sino en este modelo de aprendizaje que atiende justamente a la emergencia. No es educación a distancia, no es educación en línea, o sea, no es ninguna de esas modalidades. Es una enseñanza remota de emergencia, y creo que Eugenia lo contextualizó muy bien en su intervención. Y pues uno de los aspectos que desde marzo hemos empezado a trabajar es replantearnos ese papel que juega cada uno de los actores dentro del sistema educativo nacional. Desde la autoridad educativa federal, estatal, municipal, y lo más importante, los maestros, los directores, los padres de familia, la familia como tal, porque no solo este proceso no solo fue de papás, mamás, sino de la tía, el tío, la persona que estaba ahí en casa tuvo que participar de este proceso. ¿Y todo para qué? Pues nuestro objetivo principal, que son los niños. O sea, todo esto que estamos discutiendo, si perdemos de vista lo importante que en realidad son los niños, nos vamos a empezar a confundir y nos vamos a empezar a generar acciones o políticas que puede ser no sea lo que necesitaban ellos. Y de ahí, difiere un poquito de lo que comentó el doctor Antón, es en el sentido de que el maestro quedó al margen. Creo que no. Creo que en estos días y más en este proceso y en esta administración, he visto un involucramiento con mayor participación y destacando el papel del docente. Los maestros, y esa es una de las características que se ha manifestado, sobre todo en los consejos técnicos escolares, donde se les ha invitado tanto a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo, de planear su programa, sus acciones como escuela, y también de planear sus acciones como docente. Y como colectivo. Recordemos que el Consejo Técnico Escolar es el máximo órgano pedagógico dentro de la escuela, y es allí donde se puede tomar o no decisiones, tal y como lo explicó claramente Claudia. Creo que ella es más que especialista que nosotros, y es ahí donde se demuestra y se ha enfatizado ese papel tan importante del maestro. Y como comentaba, no tan solo en estos momentos ha sido la participación del gobierno federal o gobierno estatal. Hemos tenido mucho apoyo de las asociaciones. Conozco el morral que refiere la doctora Eugenia, lo hemos revisado, lo hemos estudiado. O sea, no ha habido ninguna propuesta que haya llegado aquí a la Secretaría que no haya sido escuchada, analizada y valorada para ver su viabilidad para la toma de decisiones. Es una situación muy complicada, muy difícil, pero creo que se ha logrado esa sinergia y ese trabajo en equipo como ciudadanos, como país, me atrevería a decir, o sea, como mexicanos hemos respondido a esta necesidad en el tema educativo. Y gracias a toda la colaboración que efectivamente se ha tenido por parte de todos los actores. Y pues sí, efectivamente, la experiencia empírica que tenemos nos ha demostrado la capacidad de innovación que han tenido los maestros. Hemos tomado muchas de las ideas que hemos recibido por parte de ellos
e incluso Aprende en Casa se construye los guiones televisivos, no es algo que haya todo un equipo de expertos pedagogos, no. Son maestros que fueron seleccionados, que están trabajando con nosotros desde ya sea una parte de generar el guión televisivo y la otra parte, pues dar la clase en vivo, bueno, no en vivo, sino en el set de estudios de grabación, pero son maestros, son maestros que han estado frente al aula o que están ahorita frente al aula y que ellos en ese momento pues desarrollan su clase. Si bien es cierto, no es lo más pedagógico posible, pero lo que queríamos era dejar una base a nivel nacional, una base donde no se deje de aprender. Puede ser que no logremos implementar aprendizajes nuevos y demás, pero lo importante es aquí no detener el conocimiento. Y creo que Aprende en Casa lograría ese objetivo máxime y yo confío sobre todo en el trabajo de los maestros. Y nada más para cerrar, sí la fase intensiva, la fase extraordinaria que implementamos para no perder nuestra fase intensiva, que es un tanto más de planeación de la escuela. En esta fase intensiva, el objetivo era justamente la organización pedagógica bajo esta enseñanza remota de aprendizaje y donde los maestros pues evaluaban y valoraban un poquito sobre su contexto, cuál era su situación, partiendo de un diagnóstico sobre cómo están sus estudiantes, cómo está su relación maestro familia, sobre todo. Aquí le hicimos énfasis en la relación que se tiene que tener con la familia, pero también impulsando ese liderazgo que bien señala Claudia. Si no se tiene un liderazgo dentro de una escuela a través del director, difícilmente se puede lograr ese trabajo en conjunto dentro de una escuela. Pues a grandes rasgos creo que es todo. Muchísimas gracias por la intervención, por este espacio. Gracias, Cintia. Gracias a usted. Y muchas gracias a todos por sus exposiciones e intervenciones. Ahora pasaremos a la última sección, que son las preguntas de nuestro auditorio. Hay muchas preguntas. Entonces, debido a que solamente tenemos 30 minutos, primero vamos a presentarles 3 preguntas y así vamos a ir avanzando en este tiempo. Ahora les cedo la palabra a Emilio para que les comparta las preguntas. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a las y los ponentes por sus discursos. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Rubén Garduño Telles, y esta estaba pensando en hacérsela directamente a Marlene Mendoza, por la razón de que es la directora general de desarrollo de la gestión educativa. Y la pregunta dice así: ¿por qué no todas las escuelas participan en el programa La Escuela es Nuestra? De acuerdo a los lineamientos que regulan este programa, se establece una clasificación de acuerdo a la vulnerabilidad en la cual se encuentra la escuela, la zona de vulnerabilidad. Hay una clasificación con 4 categorías y se está priorizando aquellas que tienen mayor necesidad de infraestructura. Esa es la razón. La intención, la verdad es que una de las situaciones más evidentes en estos momentos en todo el país, pues es justamente la falta de recursos presupuestarios. Entonces, de ahí que se tiene que empezar por lo más difícil en este momento de la escuela es nuestra, para poco a poco ir avanzando hacia las escuelas que tienen mayor infraestructura. Muchas gracias, Mariana. La segunda pregunta también va dirigida hacia Claudia Iliana Limón Aguirre, debido a que usted también es una maestra y vocera de las y los docentes. Y la pregunta dice así: ¿qué pasa con los niños que no tienen televisión? ¿Cómo es que los profesores pueden ayudar a los niños que no tienen televisión? Bueno, una medida emergente de no tener televisión es que la Secretaría también nos ha provisto de algunos cuadernillos de trabajo, dependiendo del nivel, obviamente, educativo. Claro, no es lo mismo no tener televisión en nivel bachillerato que en básico o en preescolar. Entonces, dependiendo del nivel educativo, pero ¿cómo lo hemos solucionado los docentes? Básicamente con cuadernillos de trabajo elaborados ya sea por la Secretaría de Educación o tomar algunos ejercicios de la Secretaría de Educación y complementarlos con orientaciones pedagógicas
propias o contextualizadas que les añadimos los docentes. Esa es la forma, quizá no es la más exitosa porque depende del nivel educativo si los alumnos son capaces de comprender lo que leen, ¿sí? Entonces, estos cuadernillos son, en términos generales, la solución emergente. Lo que se ha logrado en las escuelas es que una vez por semana o 2 veces por semana los alumnos acuden a la escuela, al plantel, en ciertos horarios, con sana distancia, recogen algunos ejercicios, cuadernillos, se los llevan a su casa. Podemos comunicarnos por teléfono con ellos para saber si tienen algunas dificultades y retroalimentarlos. Y al término de la semana entregan su cuadernillo de nuevo a la escuela. Y entonces es como podemos ir monitoreando el avance que tienen, ¿sí? Esa es la solución emergente que hemos tomado. Muchas gracias, Claudia. Y la tercera pregunta viene por parte de Sofía León. Y esta es para cualquier ponente, si la quieren responder. Si esta situación continúa el próximo año, ¿qué estrategia deberían seguir los profesores y qué debería cambiar? Bueno, retomo la palabra. Yo creo que qué estrategia, la misma que hemos seguido históricamente los maestros. Afortunadamente, somos muy desobedientes. Nos orientamos por nuestra experiencia, por nuestra formación y adaptamos, ciertamente agradecemos los recursos. Cualquier recurso no es despreciable y el esfuerzo de la Secretaría de Educación es enorme. O sea, no quisiera estar en el lugar de ninguno de los responsables de la estrategia. Sin embargo, los maestros tenemos ese grado de libertad y ese grado de responsabilidad de nuestra labor. Les comento, pues no somos operadores de un currículo. Entonces, somos agentes, mediadores del aprendizaje. Entonces, en la medida en que tomemos esa responsabilidad, y sea nuestro objetivo el logro de aprendizajes, entonces tomaremos todas las herramientas que nos dé la Secretaría, las herramientas que tengamos, nuestro bagaje, la ayuda de los vecinos, la ayuda de las personas interesadas. Les comento una experiencia. Hice una solicitud porque una alumna mía muy responsable tenía carencias económicas para lograr pagar sus datos de internet en el teléfono. Simplemente lo puse en una red social que quién quería becarla. Y salieron a la brevedad personas que dicen, yo le pongo tanto al mes de recarga. Y esa niña está conectada ahora, ¿sí? Esas redes de hacer comunidad, ¿qué estrategia? Esa. Buscar, ¿sí? Ser gestores también de cómo solucionar los problemas. La misma que hemos tenido siempre, nada más ahora con mayor determinación. Sí, muchas gracias. Manuel Gilantón, también, por favor. Sí, muchísimas gracias, Claudia, y por todos, y Marlene también. Ante la pregunta específica, yo creo que Claudia nos ha dado ahora un ejemplo de muchísimos esfuerzos que están haciendo maestras y padres de familia para echar adelante esto. Yo digo que esto es muy encomiable, pero que no se nos olvide que por disposición constitucional, los responsables de que ninguna escuela falte conectividad, ni agua, ni baños, que ninguna escuela falte dignidad para los niños que asisten, es del Estado. Que los profes pongan toda su creatividad, todo su profesionalismo, ¿no? Pero no, es decir, no tengo con qué darle las gracias a las profesoras y a los profesores que se le están jugando, ni a los papás, ni a las mamás. Pero que no se nos olvide, porque tenemos el riesgo, sobre todo ustedes que son estudiosos de las políticas públicas, corremos el riesgo de decir, no, un poco de romantizar el esfuerzo. No, yo digo que uno de los principales que seguir o que cambiar del magisterio es que el magisterio tiene que salir a las calles en cuanto se pueda a exigirle al gobierno que haya escuelas dignas para todos los niños y niñas de este país,
y que sean las mejores las que tienen los niños más amolados y las niñas más amoladas. Porque si no, vamos a ser echaveganistas, ¿no? Es decir, no, somos un Estado y ahí hay responsabilidades. Entonces, yo creo que a la generosidad, para decirlo en corto, somos extraordinarios para ser solidarios en los temblores, pero somos lo más individualistas para soportar la desigualdad. Yo digo, sigamos siendo solidarios cuando hay huracanes y temblores, va, maravilloso, como México no hay dos, pero hagamos que como México no haya dos en la exigencia política de la distribución del ingreso. Es decir, no aceptemos el presupuesto. Este presupuesto está en contra de la educación pública. Hay que salir a pelear y a apoyar a la SEP o a quien sea. No puede ser que ante la circunstancia que vivimos se le dé ese dinero a las normales, se quiten las escuelas de tiempo completo. Es decir, no puede ser que el gobierno no diga, ¿saben qué? Nuestro gran proyecto de aquí a diciembre y de diciembre a marzo es que todas las escuelas tengan garantizado por parte del Estado la infraestructura necesaria para que los niños se laven las manos. Es una demanda y esa demanda no debe resolverse, aunque sea muy meritorio que se haga mientras el Estado sea irresponsable. Está muy bien que los profes y las maestras y los papás lo hagan, pero ¿saben qué? Es muchísimo más educativo para los niños que vean a sus profesores salir a la calle y tapar todas las carreteras del país hasta que haya agua en todas las escuelas. Sería un movimiento extraordinario, sería un movimiento político de dignidad que necesitamos que algún día surja. Toleramos la desigualdad y luego cuando vienen los trancazos, felicitamos a las personas que batallan contra la desigualdad por generosidad o por caridad. No somos un país de caridades. La educación pública no es un beneficio que nos regala la autoridad, es un derecho. Y en la pandemia, cuando vemos cómo se ha recargado lo peor a los que menos tienen, creo que yo invitaría a que se sigan haciendo todos los esfuerzos. Claudia tiene toda la razón, pero que se incluya que los intelectuales más importantes del país digan, necesitamos condiciones de trabajo y los niños quieren y necesitan condiciones de estudio. Más que evaluaciones, más que programas de tele. Una escuela digna es la presencia del Estado diciendo, me importas. Un jacal convertido en escuela es una idea de que el Estado tiene preferencias por ciertos sectores sociales. Muchas gracias, Gil Antón. No sé si alguien más quisiera responder. Estábamos pensando en Marlene. Sin embargo, cualquiera puede responder. Sí, adelante, Eugenia Garduño. Sí, yo nada más quería complementar, a lo mejor es un tema más acotado y más pequeño, no los grandes temas que ha mencionado ahorita el profesor Gil Antón o la maestra Claudia. Básicamente, ¿qué se tendría que hacer para el futuro? Yo creo que desde ahorita empezar a documentar qué funciona, qué no funciona, hacer como especies de un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Para ir aprendiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que es bien importante establecer estos mecanismos de retroalimentación y si lo que estamos haciendo tiene un efecto, algún efecto, porque claramente los chicos que están en desventaja van a ser pues los que más sufran, ¿no? Y la pérdida de aprendizaje con ellos pues va a ser mayor, ¿no? En estos escenarios que les platicaba que se han proyectado, pues se ha calculado que para aquellos chicos que están recibiendo una educación remota de mediana calidad, y ni siquiera se ha planteado de excelente calidad porque eso no existe en este escenario, ¿no?
Entonces, el estándar es una educación remota de mediana calidad. La pérdida de aprendizaje puede ser de 3 a 4 meses si es que se reinician clases al final de este año, ¿no? La pérdida del aprendizaje cuando la educación remota es de baja calidad se extiende hasta 11 meses, ¿no? Perdidos de meses de aprendizaje. Pero para aquellos chicos que no están recibiendo nada, o sea, en ausencia de instrucción, o sea, no hay nada, no los pueden alcanzar ni por la televisión, ni por el radio, ni nada, la pérdida de aprendizaje se va hasta el año y medio. Entonces, estos chicos son los que requieren más apoyo, aquellos a los que no están alcanzando ningún tipo de instrucción, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Eso del apoyo a los más desfavorecidos. Gracias. Rápidamente, nada más, Emilio. Pues sí, efectivamente, creo que ahorita lo que se puede hacer es aprovechar la experiencia previa y capitalizarla y continuar con la formación hacia los maestros. Creo que en pocos meses hemos logrado capacitar y los maestros, sobre todo, han sido bastante comprometidos en esta parte. Y creo que se ha logrado capacitar a más maestros que en muchos meses previos, si no es que años. Creo que esa es una fortaleza que se puede rescatar, continuar con este ritmo de trabajo de formación docente y el involucramiento de todos. Como comenté, nuestro objetivo son los niños. Si bien es cierto, las condiciones de infraestructura de las escuelas no son las más propicias, sobre todo en el tema del agua. Hemos estado trabajando incluso con algunas asociaciones también para promover eso, pero también ir más allá, es decir, involucrar también a las autoridades municipales, ya que es un problema de infraestructura, no de la escuela, no es algo que pueda solucionar la escuela, es un problema ya de toda una infraestructura en todos los niveles de gobierno, y sí estamos impulsando para que se logre ese proceso. Y pues bueno, creo que es todo y finalmente reitero, Claudia ha dado en el clavo y mejor explicación en cuanto a qué es lo que se puede hacer, pues ya lo señaló muy bien Claudia con respecto a los maestros. Es cuanto. Muchas gracias por responder. Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Ya estamos muy cercanas a terminar nuestro evento. Gracias, Cintia. Y ya para concluir, le cedo la palabra a Martín Ramírez Rosaslanda para cerrar este evento. Martín, no se escucha. Martín, creo que tienes apagado tu micrófono, como el profe Gil. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Perdón, una disculpa. Para concluir con este seminario en el que podemos analizar la política de educación pública a distancia, nos gustaría, o más bien hay que corregir la política de emergencia de educación. Me gustaría agradecer, por supuesto, a las y los ponentes, al subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, a la directora general de Desarrollo de la Gestión Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, Marlene Mendoza, a Claudia Limón Aguirre, representante del colectivo Observatorio Docente, a la doctora Eugenia Garduño, representante de Mujeres Unidas por la Educación, y a nuestro experto en educación, el doctor Manuel Gilantón. De igual manera, agradecerle a nuestra amable audiencia por su atención y su tiempo y también por sus preguntas. Agradecer también a la doctora Silvia Yorguli, presidenta de nuestra institución, el Colegio de México, al Centro de Estudios Internacionales, al doctor Fernando Nieto, coordinador de las licenciaturas, y a la Coordinación de Cómputo que nos facilitó las herramientas para llevar a cabo este seminario. Muchas gracias a todas y a todos por su atención una vez más. Les pedimos que estén atentos a las redes del Seminario Permanente de Política de Administración Pública para contenido respecto hacia la situación política en la que vivimos. El día de mañana se publicará nuestro primer episodio del podcast
con el doctor Fernando Nieto, y también les pedimos apoyo en otros esfuerzos de la comunidad estudiantil del Colegio de México, como el Seminario Permanente de Estudios Internacionales y la revista Ágora. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Aprendimos demasiado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Eugenia, Claudia, mil gracias. No, al contrario. Al contrario. Es un honor. Gracias. Muchas gracias Adiós. a todos. Gracias, profesor. Emilio, Gracias. Cintia, José Martín, todos. Y a los que nos están viendo, saludito.